Déjeme decirle que el hecho de no. ¿Qué pasa cuando una persona no da sedaca? ¿Y por qué una persona no da sedaca? El mandamiento de la sedaca es ¿para quién? ¿Para que el pobre reciba o para que el justo practique la justicia? Es para que el justo practique la justicia y haga. ¿Qué significa? ¿Qué demuestra y qué revela cuando una persona da a otros de lo que tiene? ¿Ah? Amén, pero hay un mensaje más profundo. ¿Qué revela cuando una persona da a otros de lo que tiene? ¿Qué reveló cuando Yeshua le dijo al joven rico, anda, reparte todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme? ¿Ah? El desprendimiento, que él no está pegado a lo material. ¿Por qué la gente no da? Amén. ¿Por qué la gente no da a otro? Pero la justicia entra eso. Una persona justa no está viendo lo que ella tiene, sino lo que ella va a dar. El justo lo que ve es que el justo lo que ve a través de la sedaca es el hecho de que él se alegra y se goza de poder compartir de lo que Dios le dio. Amén. Pero eso también demuestra de que él no está apegado a la codicia ni a la avaricia, porque ¿qué es lo que frena a una persona para dar? La codicia, la avaricia o el temor. ¿El temor de qué? Pero es que si le doy después me falta a mí. Amén. Entonces el temor es... Por eso dice la Biblia que el temor ata. Amén. Cuando la gente tiene temor de cosas, se abstiene de hacer las cosas porque teme que a él le va a faltar o no le va a alcanzar. Amén. Pero dice que al que da, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el libro de Proverbios? Al que reparte y da, ¿qué pasa con él? Se le añade más. Amén. ¿Por qué se le añade más? Para que tenga con qué compartir. Pero al que no reparte, ¿qué pasa? El que no reparte le pasa como el mar salado. Recibe y recibe y no da. ¿Y qué pasa con las aguas del mar salado? No se pueden ni tomar. Amén. Entonces, así pasa con la persona que solamente recibe, se indigesta de tanto recibir y al final le puede pasar que Dios no le permita disfrutar de lo que tanto ha acumulado. Amén. Una persona no va a ser libre externamente si no es libre internamente. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué es lo que hace el religioso? Limpia lo de afuera, pero lo de adentro no lo limpia. Pero ¿qué dijo Yeshua? Limpia lo de adentro. El que hizo de adentro también hizo de afuera. Claro, porque el que limpia lo de adentro, lo de afuera se va a limpiar. Amén. Entonces, estamos hablando de personas, cuando hablamos de esto de la sedaca, estamos hablando de personas que ya han entrado en un camino de obediencia. Amén. No estamos hablando del creyente, de la persona que ni siquiera ha creído. No, estamos hablando de aquellos que ya han entrado en el camino de purificar su alma a través de la obediencia, pero que ahora quieren elevarse, porque la sedaca es una forma de elevación. Amén. Dios ¿qué mandó? ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que comparte con él necesitado. Es un mandamiento. Amén. Ahora, nosotros defendemos mucho el mandamiento del Shabbat, pero ¿cuántos defendemos el mandamiento de dar a los pobres? El mandamiento de ayudar a los necesitados. El mandamiento de dar a la viuda y al huérfano. Entonces eso no está en el mandamiento también. Amén. Entonces el punto es que a veces nosotros nos concentramos en ciertos mandamientos, pero como dijo Jesús a los fariseos, ¿qué les dijo? Ustedes coláis el mosquito, pero se tragáis el camello. Amén. Entonces nos pasa a nosotros así que a veces nosotros nos enrascamos en ciertos mandamientos y somos muy decorosos en cumplirlos, pero otros que parecieran como que no son tan vistosos, entonces no los cumplimos. Amén. Pero sí es obligación nuestra de ayudar al necesitado. Ahora, ¿cuántos cuando nos damos de cuenta que hay una necesidad corremos a dar? Amén. Entonces, fíjate que ¿qué es la religión? ¿Qué es ser religioso? Es practicar la piedad, practicar el gesed, la bondad, la compasión. Amén. Es la verdadera religión. Amén.
Pero ¿por qué nosotros nos volvemos religiosos? Que nos volvemos ritualistas. Y solamente hacemos lo que es ritual y no hacemos lo que es realmente espiritual. El mandamiento es, primeramente, el de la casa. Sí, eso es cierto. Amén. O sea, la Biblia no dice que no des desde afuera, sino que dice que primeramente dé al que está dentro. Amén. Y ahora, cuando cumplas dándole al que está dentro, entonces vas a poder cumplir dándole al que está afuera. Porque ¿cómo vas a poder cumplir dándole al que está afuera cuando no le das al que está dentro? O sea, no es que tú no puedas hacerlo, y que bueno que lo hagas, pero ¿se acuerdan lo que hablábamos de antes de ser Sadik? Antes de ser Hasid, hay que ser ¿qué? Sadik. ¿Se acuerdan que lo que explicamos sobre eso? ¿Qué es Sadik y qué es Hasid? ¿Qué es Sadik? El que es justo. ¿Y qué es Hasid? El que va más allá de la justicia. Amén. Entonces, pero tú no puedes ser un Hasid hasta que no aprendas a ser un Sadik. ¿Me entiende el punto? O sea, yo no puedo aprender a ser más un justo elevado cuando ni siquiera soy justo con lo que Dios me ordena. Por eso dice el Señor, cuando hagas lo que se te ordenó, ¿qué tienes que decir? Siervo inútil soy. Porque solamente lo que se me ordenó, eso hice. Ese es el Sadik, ¿verdad? Pero el Hasid es aquel que va a un grado más elevado que el pero para ser Hasid hay que ser Sadik. Yo no puedo ir afuera a mostrar la bondad que no tengo aquí adentro. Amén. Porque la bondad comienza en casa. Yo no puedo ir a darle a otra viuda cuando la viuda que está dentro de mi casa no la atiendo. Cuando hablo de casa hay que referirse a los que son parte del pueblo de Dios, no a los de casa que viven en la nuestra familia, que ni siquiera tienen. No, a la familia también cubre. A la familia cubre. Dice, porque eso lo sabemos porque Pablo dice que la viuda sea sostenida ¿por quién? Por los de su casa. O sea, por su familia, que la familia cuide de sus viudas. ¿A la casa de quiénes se refiere lo del pueblo de Dios o a la casa particular? Las viudas se refiere a que, está hablando de creyentes que tienen, o sea, dentro de la misma iglesia hay familias que tienen viudas. O sea, la obligación de esa viuda primeramente es ¿de quién? De la familia de ella. Y después de la congregación. ¿Entiende el punto? No importa si anda en desobediencia o viviendo una vida pagana. Oh, no, estamos hablando de gente que está dentro de la comunidad. No estamos hablando de viudas que están... Eso es lo que estoy diciendo, de la casa que pertenece al Dios de Israel o de los que están afuera. No, estamos hablando de los que son creyentes. Vamos dentro de una familia que es creyente, existe una viuda. Que es creyente también. Que también es creyente. Entonces, esa viuda es obligación de su familia. Sí. Ahora, cuando la familia no puede por cuestiones económicas, entonces la congregación tiene que ayudar a esa viuda. Pero la obligación primeramente es para la familia de esa viuda. Ahora, eso no aplica a las viudas que están afuera, las viudas del mundo. Amén. Una vida no de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, si alcanza y sobra, No todos son así. si alcanza y sobra, es un dicho. No tomes tan serio, es un dicho. No, yo conozco una viuda, es una señora que da más de lo que tiene y yo soy testigo. Amén. Pero es un dicho que dice, de las viudas alegres, eso no es un dicho. El mundo usa. Amén. Pero, ahora, cuando alcance y sobre de los de la casa, entonces se da ¿a dónde? Afuera. ¿Qué dijo el Señor cuando vino fíjate que todo está en la Biblia. ¿Qué dijo el Señor cuando vino a Sirofenicia a pedirle que salvara a su hija? ¿Qué le dijo? No se puede tomar el alimento de los hijos y das a los perrillos o a los extraños, ¿verdad? Y él dice, esa palabra perrillo realmente me ha traducido porque es perro. O sea, No, ¿dónde lo lleva? ¿Por qué? Porque ella entendía hasta dónde, porque para los judíos los sentires estaban considerados en ese punto. Amén. Y la mujer sabía el sentido de la palabra, por eso dice, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Pero fíjate que ahí está la enseñanza. O sea, yo no puedo ir a practicar afuera lo que no practico adentro. Pero Sí. esta señora, por ejemplo, la Sirofenicia tenía hambre y sed.
sabía quién estaba pidiendo. Eso es lo que tenemos que No. tener en cuenta, que aquella que fue en busca de ayuda, No, sí, no. como dice, No, ella tenía hambre por conocer al Dios que yo servía. Yo entiendo el No era punto. cualquiera. Yo te entiendo, pero lo que no puedes perder de vista es el mensaje que está ahí. O sea, que al que viene con hambre hay que darle, claro que sí. Claro. Pero no se le da al que está afuera antes que el que está dentro. ¿Se entiende? Ese es el mensaje del Señor. Y ese es el mensaje de la palabra. Amén. Ahora, fíjense que nosotros tenemos ese tarrito ahí. Y surgen necesidades. Y a veces a uno le duele porque cuando vamos a mirar, en realidad no hay mucho que para dar. Amén. Y hay necesidades a veces fuertes. Entonces el punto es que lo que oímos realmente no entre por aquí y salga por acá, sino que realmente obremos. Amén. Porque podemos llenarnos de mucho conocimiento y vivir en lo que es las raíces hebreas y gozarnos en eso, pero si no practicamos, como dice la palabra, venimos a ser solamente ¿qué? Oidores y no hacedores. Amén. Ahora una pregunta, ¿por qué habla de la Biblia y no habla del papá y la mamá? Es un mandamiento. Porque la viuda es alguien que quedó sola, ¿verdad? Desamparada de su cabeza, de su protección, ¿verdad? Pero no habla del papá y de la mamá porque ya es un mandamiento, o sea, es obligación de los hijos ayudar a los O padres sea, dentro de lo que está de honrar y al sostener a los padres, claro, amén. Honrar al padre, ¿qué honra puede haber para un padre cuando su hijo lo abandona? Cuando su hijo no cuida de qué necesidades tiene. ¿Qué honra puede dar? Ninguna. Hoy en día, ¿qué se acostumbra? Y déjeme decir, eso se practica dentro de la iglesia. Hoy en día, ¿qué se acostumbra? Que es el padre el que sostiene a sus hijos aun cuando están casados. Cuando son los hijos que ya tienen que empezar a proveer para sus padres cuando están en necesidad o cuando están en una situación económica que no les favorece. Amén. Pero hay hijos tan hijos que aún lo poquito que tienen los padres se lo quitan. Amén. Entonces, no, los hijos deben ayudar a los padres. Ahora, la viuda, ¿por qué habla de la viuda? Porque sí, es pariente mío de todas maneras, pero está más lejos que estaban mis padres. Claramente, cuando se habla de la fe, estamos hablando de gente que está en el camino. Ahora, cuando se dice que ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Ahora, mi prójimo también abarca a aquel que está afuera y está en necesidad. ¿Ven? Porque cuando Jesús habló del prójimo, lo habló con ¿quién? Con un samaritano, ¿verdad? Y lo habló. Ahora, el que estaba herido, ¿quién era? No sabemos quién era. No sabemos si era judío o si era gentil. Amén. El punto es de que el samaritano no le importó si era judío o si no era, sino que él lo vio en necesidad y lo ayudó. Amén. Pero estamos hablando de un hecho que es evidente, que realmente hay una. Ahora, si uno sale afuera y se encuentra con una persona o un vecino tuyo, Dios no lo permita, sufrir una pérdida, se le murió el esposo a la señora o se le murió y ahora está en una situación económica precaria, ¿puedes ayudar o no? Claro que sí, es tu prójimo. Ahí vale tu prójimo, aun cuando sea creyente o no sea creyente. Amén. Ahora, pero el punto es, ¿cuándo yo voy a poder hacer eso? Cuando primeramente lo hago en mi casa. En realidad, puede ser que hay mucha gente afuera, mucho prójimo afuera, y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos practicado nosotros en nosotros mismos. Cuando uno empieza a dar aquí, ¿es por qué? Porque empieza a practicar desprenderse, lo que es la bendición. Yo sé que yo doy porque Dios me da, y porque Dios me permite participar de eso, pero si no lo hago aquí, mucho menos lo voy a hacer afuera. Le voy a compartir cuán bendición es que uno practique las cosas como Dios las manda. En la familia de mi esposa, el padre las abandonó, a toda la familia. Solamente se llevó el varón y dejó a todas las mujeres, estaban chiquitas. Y nunca vio por ellas. Crecieron, se hicieron mujeres, formaron sus hogares y crecieron. Cuando fuimos con Julieta a Colombia, hubo la oportunidad de que Julieta, movida por el mandamiento de Dios de honrar a padre y madre,
le pidió a Dios que quitara cualquier resentimiento contra su padre y le permitiese poderle hablar en paz y poderle perdonarle. Amén. Y pedirle perdón también, porque reconoció que en muchas ocasiones, sin que ella pasó momentos difíciles, también había maldecido a su padre. Así que ahora había que pedir perdón también por eso. Y fue bonito, lo hizo Julieta, y luego entonces las otras hermanas se enteraron, y había unas que estaban más reacias a, yo no quiero saber nada de ese señor. Porque nunca lo vi, nunca lo conocí. Pero gracias a Dios por medio de la palabra, siguiendo el mandamiento de que corrijan el pecado con la palabra, les hablamos de que si ellas no hacían eso, de pedirle a Dios de poder perdonar a su padre y acercarse a su padre, pues primeramente ellas estaban en rebelión con Dios para no obedecer un mandamiento. Porque Dios no nos dice que honres a tu padre, aquel que te crió y estuvo contigo y te proveyó todo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, no dice si fuera bueno o era malo. Es mi deber, es el mandamiento de que yo lo honre. No importa qué tipo de padre fue, ¿verdad? Y gracias a Dios, a través de la palabra, logramos mostrarles a las hermanas de que eso era una bendición para ellas. El poder cumplir con ese mandamiento de Dios. Y el poder liberarse de cualquier resentimiento y cualquier rencor que tuvieran contra el Señor. Y este año que fuimos, recuerda que fuimos todos, gracias a Dios se hizo eso. Y lloraron y se pidieron perdón. Y hoy en día todas se turnan para ayudar a su padre. Y eso es bendición. ¿Entiendes? Cuando uno puede ser luz dentro de las tinieblas, eso es bendición. Pero hay que hacerlo todo conforme a la palabra. No imponiendo, sino qué es lo que Dios manda y qué es lo que Dios dice, y se va a hacer. Porque deben decirle, dentro del cristianismo hay personas que aún tienen resentimiento y dolor contra sus padres. Amén. Y por el resentimiento y ese dolor no quieren cumplir con el mandamiento. Dicen, no, que es que mi padre fue malo. Dios no nos manda a cuestionar a los padres. Dios nos manda a honrarlos. Ahora, aún más, fíjese bien, aún más si mi padre y mi madre fue mala conmigo, más honro a Dios cuando yo lo obedezco. Cuando mi madre o mi padre reciben de mí la ayuda que necesitan, aun cuando tal vez no lo merecieran de parte mía, pero por cuanto honro a Dios en su mandamiento, entonces Dios se agrada de mí. Amén. Porque a veces nosotros somos muy buenos ¿para qué? Para justificarnos en muchas cosas. Y ponemos que es que, pero es que no se lo merece, no. Mandamiento es mandamiento. Amén. Y los mandamientos no hay forma de uno ponerse a justificar cuál cumplo y cuál no cumplo. Hay que hacerlo, porque Dios lo manda, y más si somos creyentes. Amén. Entonces, y eso trae paz para uno y trae bendición. El que uno pueda hacer eso. Yo no vi con mi padre no viví ni un día. Y con mi madre, sumando los días y las semanas que viví con ella, no pasan de 5 años. Pero no por eso. Ahora, yo también tuve que hacer mi techubá. También tuve que pedir a Dios, porque también tenía resentimiento con mi madre. Y con mi padre también más. Pero Dios también me ayudó a que yo pudiera liberarme de eso y pude acercarme a mi madre y también la pude ayudar. Y ahora estoy contento. Tengo una buena relación con ella y puedo cumplir el mandamiento de Dios. Amén. Pero para eso hay que esculcarnos en todas las áreas. Y no justificarnos, sino buscar cómo cumplir el mandamiento. Amén. Y sobre todas las cosas pedirle a Dios, porque si Dios nos sana el corazón, no hay nada. Amén. Pero cuando el dador da con entendimiento, no se pone a mirar si hay suficiente o si no hay suficiente, si hace falta, no hace falta. Lo que él se alegra y se goza es en qué. En agradar a Dios, en demostrarle a Dios que está agradecido y que está contento. Una de las áreas más difíciles para las personas, ¿sabe cuál es? Nuestro bolsillo. Somos bastantes duritos de bolsillo. Amén. Y muchas veces por eso tal vez no recibimos tanta bendición como deberíamos recibir. Amén. Debemos aprender a ser un poquito más liberales. Amén. Y no lo digo solamente por la cuestión de la ofrenda.
Me preocupa más la sedaca que la ofrenda. Aunque la ofrenda no es tampoco es para ninguno de nosotros, pero es para Dios, para el servicio a la obra. Amén. Pero a veces dejamos que pensamientos nos invadan y nos hacen que el bolsillo se amarre un poquito. Amén, mis hermanos. ¿O será en vano que Dios se queja contra Israel cuando dice, es tiempo de construir para ustedes y de hacer casas y de adornarlas, cuando la casa de Dios estaba abandonada? ¿Por qué Dios se queja de esa manera contra el pueblo? Amén. ¿Qué dice la Escritura? Que todo fue escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Amén. Para que seamos sabios, para que seamos entendidos. Amén.